Comienzo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadhyasya Jato Najaritastar Charte Swavigaha Swarap Tene Brahma Hridayadikaje Muhyanti Surajaham Tejo Vari Mritam Vinimajo Jatri Sargo Mritsam Damnasena Sa Nirastakvakam Satyam Paranti Mahi. Madre Manati quiere la traducción. Reverencias Maras, perdón, es que estaba aquí entrada con la transmisión. Canto 1, capítulo 1, texto 1. Sí, señor Maharaj. Sí. Canto 1, capítulo 1, texto 1. Bueno. Oh mi Señor Shri Krishna, hijo de Vasudeva, oh personalidad de Dios omnipresente, a ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. Yo medito en el Señor Shri Krishna, porque Él es la verdad absoluta y la causa primordial de todas las causas de la creación, conservación y destrucción de los universos manifestados. Él está directa e indirectamente consciente de todas las manifestaciones y es independiente, pues no existe ninguna otra cosa más allá de Él. En el principio, fue únicamente Él quien impartió el conocimiento védico en el corazón de Brahmaji, el ser viviente original. Él hace que hasta los grandes sabios y semidioses se engañen, tal como a uno lo confunden las representaciones ilusorias del agua que se ve en el fuego o de la tierra que se ve en el agua. Únicamente debido a él, los universos materiales manifestados temporalmente por las reacciones de las tres modalidades de la naturaleza parecen reales, aunque son irreales. Por consiguiente, yo medito en él, el Señor Shri Krishna, quien existe eternamente en la morada trascendental, la cual siempre está libre de las representaciones ilusorias del mundo material. Yo medito en él, pues él es la verdad absoluta. Ay, se me apaga tranquila. Om Magyana Timiram Dasya Jana Jana Salakajam Chapsuru Nulitam Jana Tarmai Sri Gurave Namah. Entonces, como me gusta mucho este verso porque se dice que aunque a lo largo de los 12 cantos del Srimad Bhagavatam, que consta de un total de 18,000 versos, este hace mucho, y entonces los primeros 3 versos se llaman la introducción del Bhagavatam. Y es en especial de este verso, nos habla de una manera muy lógica, muy convincente, de que estamos viviendo en un mundo ilusorio. De manera que todo lo que pensemos, sintamos y deseamos que no tenga que ver con conciencia de Krishna es ilusión. Y esta ilusión es el fruto de una fuerte pesadilla, donde uno a veces sueña con cosas muy agradables o sueña con cosas muy espantosas.
Entonces la esencia, hay muchos temas esenciales y uno de estos temas esenciales es que uno debe despertar, porque solamente cuando uno despierta deja de soñar. Así como cuando uno está soñando algo muy horrible, tan pronto como despierta, se da cuenta que estaba soñando. Entonces se regocija. De forma similar, hasta que no despertemos, no seremos conscientes de Krishna. Y mientras no seamos conscientes de Krishna, siempre vamos a estar en la eterna pesadilla de estar soñando cosas buenas y malas, agradables y desagradables. Entonces, se dice que lo bueno y lo malo son de este mundo. Entonces, para no soñar ni con lo bueno ni con lo malo, debemos volvernos trascendentales. Y solo seremos trascendentales. Bueno, somos trascendentales, pero como estamos cubiertos por las nubes de la ignorancia o la existencia material, entonces hasta que no se remueva esa cobertura, no vamos a poder dejar de soñar. Entonces, esa es la invitación diaria a todo lo largo de las Sagradas Escrituras y todo lo que podemos escuchar de los grandes santos y Vaisnavas, es que despertemos. Solo estando despiertos no soñaremos. Pero cuando hablamos de un despertar, hablamos de un despertar espiritual, porque físicamente, ya sea que estemos dormidos o despiertos, siempre estamos soñando. Porque el hecho de uno pensar físicamente en un bienestar o en un tipo de placeres o felicidades, eso es un tipo de sueño también. Claro que cuando uno sueña con Krishna, ese sí es un sueño real. Pero como casi nunca soñamos con Krishna, sino que soñamos es con cosas materiales. Entonces, por eso necesitamos despertar. Por eso el señor Srila Bhaktivinoda Thakura, que se conoce como el séptimo Vaisnava, como el séptimo Goswami. Entonces él dice, Jib Jago, despierta alma dormida, despierta alma dormida. ¿Hasta cuándo vais a permanecer durmiendo bajo el regazo de la bruja maya? El tiempo que gastan esto los está cubriendo. La oración de Gauranga viene, pero ustedes siguen durmiendo. Entonces, ¿qué significa la oración de Gauranga? El señor Gauranga, que es Krishna mismo, vino a regalarnos el Maha Mantra y a pedirnos que lo cantemos frecuentemente. Uno en las escrituras hay veces que encuentra temas aparentemente contradictorios, porque el señor Chaitanya enseña que debemos cantar el santo nombre del Señor incesantemente, porque sólo así estaremos despiertos. Tan pronto como dejemos de cantar los santos nombres del Señor,
comenzamos a soñar con cosas materiales, significa que volvemos a quedar otra vez dormidos. Entonces, ahora estamos estudiando el quinto canto del Bhagavatam y ya hemos pasado por bastantes etapas de conocimiento y continuaremos adelante. Entonces, Hare Krishna, reverencias para todos. Hare Manate, por favor, prenda la cámara y por favor lea entonces. No le escucha. Micrófono apagado. Hare Krishna, reverencias para todos. Iniciamos entonces la lectura del capítulo 17 titulado El río Ganges desciende al universo material. El capítulo 17 explica el origen del río Ganges y su curso por Ilabrita Barsa. También habla de las oraciones que el señor Shiva ofrece al señor Sankarsana, una de las 4 expansiones principales de la Suprema Personalidad de Dios. El señor Vishnu, en cierta ocasión, fue a ver a Bali Maharaj, mientras el rey estaba celebrando un sacrificio. El señor apareció ante él como Trivikrama, Vamana, y pidió al rey una limosna en forma de 3 pasos de tierra. Con 2 pasos, el señor Vamana cubrió los 3 sistemas planetarios y los dedos de su pie izquierdo agujerearon la cubierta del universo. Unas gotas de agua del océano causal que se filtraron por ese agujero cayeron sobre la cabeza del señor Shiva, donde permanecieron durante 1000 milenios. Esas gotas de agua son el sagrado río Ganges. En primer lugar, discurre por los planetas celestiales que están situados en las plantas de los pies del señor Vishnu. Al río Ganges se le conoce con muchos nombres, como Bhagirati y Janavi. Sus aguas purifican Dhruva Loka y los planetas de los 7 sabios, porque ni Dhruva ni los 7 sabios tienen ningún deseo más que servir los pies de loto del Señor. El río Ganges emana de los pies de loto del Señor e inunda los planetas celestiales, en particular la luna, para después fluir por Brahmapuri, en lo alto del monte Meru. Allí, el río se divide en 4 ramas: Sita, Alakananda, Shakshu y Bhadra, que desembocan en el océano de agua salada. La rama que recibe el nombre de Sita discurre por Shekara Parvata y Gandamadana Parvata. De ahí desciende a Bhadra Barsa y desemboca por el este en el océano de agua salada. La rama Chakshu discurre por Malyavangiri y después de llegar a Ketumala Barsa, desemboca por el oeste en el océano de agua salada. La rama llamada Brada pasa por el monte Meru, el monte Kumuda y las montañas Nila, Sueta y Sringavan, para finalmente llegar a Kurudesha, donde desemboca por el norte en el océano de agua salada. La rama llamada Alakananda discurre por Brahmalaya, pasa por muchas montañas, entre las que se encuentran
Gemakuta e Imakuta y llega a Bharata-Varsa, donde desemboca por el sur en el océano de agua salada. Por los 9 Varsas discurren muchos otros ríos con sus respectivas ramas. El territorio que recibe el nombre de Bharata-Varsa es el campo de actividades y los otros 8 Varsas son para las personas destinadas a disfrutar de bienestar celestial. En cada una de esas hermosas provincias disfrutan de distintos niveles de placer y comodidades materiales los habitantes del cielo. En cada uno de los 9 Varsas de Jambudvipa distribuye su misericordia una encarnación distinta de la suprema personalidad de Dios. En Ilabrita Varsa, el único varón es el señor Shiva. Vive allí con su esposa Bhavani, a quien asisten muchísimas sirvientas. En esa provincia no puede entrar ningún otro varón. Si lo hace, Bhavani lo maldice convirtiéndolo en mujer. El señor Shiva adora al señor Sankarsana, ofreciéndole distintas oraciones, una de las cuales es la siguiente. Mi querido señor, por favor, libera de la vida material a todos tus devotos y ata a todos los no devotos al mundo material. Sin tu misericordia, nadie puede liberarse del cautiverio de la existencia material. Maharaj, hasta ahí la introducción. Maharaj, tienes el micrófono cerrado. Esa es apenas, ¿os quiere explicar algo de la introducción o va a leer o va a comenzar a leer los textos? Sería bueno que explicara un poquito, ya que usted es todo un erudito. No, Maharaj. No, yo solamente puedo decir lo que la semana pasada el Prabhu Krishnanagar nos estaba explicando con relación a cómo está constituida Bhumandala. Entonces, nos recordaba que fue el rey Priyavrata quien generó los 7 anillos que conforman el Bhumandala. Y entonces aquí se nos está explicando que el río Ganges, después de emanar de los pies del loto del señor Vishnu e inundar los planetas celestiales, llega a lo alto del monte Meru. Entonces recordar que una de esas 7 anillos, de esas 7 islas que las ruedas del carro del rey Priyavrata creó, es Jambudvipa y es la que queda en el centro. Entonces en Jambudvipa se da una división nuevamente en 9 regiones, que son los 9 Varsas, y uno de esos Varsas es Bharata-Varsa, donde estamos nosotros, y Ilabrita-Varsa es donde vive el señor Shiva, y en Ilabrita-Varsa es donde está el monte Meru. Entonces acá en la introducción se nos está explicando que después de emanar de los pies del loto del Señor Supremo e inundar los planetas celestiales, el río Ganges llega a lo alto del monte Meru, es decir, en esa región de Ilabrita-Varsa, que está en Jambudvipa. Entonces nos está explicando que eso es lo que se va a ilustrar en este capítulo 17 sobre las glorias del río Ganges, el curso que el río Ganges hace para llegar y pues por qué es tan maravilloso, y adicionalmente también nos anuncia que se va a hablar de una glorificación que hace el señor Shiva a una de las encarnaciones de la suprema personalidad de Dios. Entonces, básicamente ese es como lo que nos quiere adelantar en la introducción, Srila Prabhupada.
Y ya, Maharaj. En resumen, eso es lo que dice la introducción. Entonces, comencemos con el primer texto. Sí, señor Maharaj. Capítulo 1. Perdón, Ah, texto 1. Señor. O pregunte a ver si alguien tiene algún comentario al Sí, respecto. sí, por favor, si alguien quiere comentar algo de lo que vimos la semana pasada para poder conectar con lo que se va a hablar. Ellas que son tan juiciosas, las madres tomando apuntes. Parece que, pues bueno, recordar, ¿no? Que, como decía ahorita, la porción de la que se va a hablar es de Jambudvipa, que es donde está el Monte Meru, pero pues que eran 7 anillos y que esos 7 anillos están separados por los océanos y que alrededor de Jambudvipa el océano que hay es el salado. Entonces, por eso en la introducción se dice que el río Ganges, después de llegar al Monte Meru y de dividirse en esas 4 ramas que menciona ahí, desemboca en el océano salado, porque es el que rodea Jambudvipa. Y el siguiente anillo que está después de Jambudvipa es Plaxadvipa, luego viene Salmalidvipa, Kushadvipa, Launchadvipa, Sakadvipa, y el último es Puskaradvipa, que es el que está rodeado de agua dulce. Pues esa es la forma como están distribuidos las 7 islas, donde se nos contaba al principio del capítulo 5 que se habían asentado los 7 hijos del rey Priyavrata. Y en Ilabrita Barça, que queda en el anillo de Jambudvipa, es donde sucede todo pues donde se va a contar cómo desciende el río Ganges. Bueno, Maharaj, entonces leemos el texto 1. Haribol, Ay, reverencias, dandavas para todos. Y Solamente una inquietud. Cuando en esta introducción menciona que al río Ganges se le conoce con muchos nombres y también dice que sus aguas purifican los planetas de los 7 sabios. ¿Me podrían más o menos ampliar un poquito sobre a qué planeta se refiere? Porque los 7 sabios desconozco, más bien a los 6 Goswamis, digo yo, pero los 7 sabios es la primera vez que escucho. ¿Podrían, por favor, explicarme esta partecita? Gracias, muy amable. Bueno, es que dice que después de manar de los pies del loto del Señor Supremo, pasa por Dhruvaloka. Y pues ahí purifica porque el Señor Dhruva le recibe. Y después de ahí se distribuye por los planetas de los 7 sabios, pero entonces dice que estos 7 sabios son personas que ya no tienen deseos materiales. Y más adelante, en el desarrollo de los versos, los va a ir mencionando. Entonces, uno de ellos es Dhruva Maharaj. Digamos, el primer planeta donde se recibe es el planeta Dhruvaloka, y de ahí se distribuye a los planetas de los 7 sabios. Pero entonces en el desarrollo de los textos los vamos a ir mencionando, Maya. Ya es muy amable, madrecita. No sé, Maharaj, si su merced quiera adelantar algo. Bueno, entonces voy a leer el texto 1. Dice, Sri Shuka Uvasha Tatra Bhagavatan Saksajanya Ligasya Vishnur Vikramato Bama Padangushtanakha Nirvinordwanda Kataha Vivarenantaha Pravistaya Bahya Haladarata
Sharana Pankajavane Janaruna Kinjalko Paranjitalkita Yagat Alka Malapahos Pasparsana Mala Kaksat Bhagavatam Paditi Anupalakshita Basho Vidiyamanati Mahata Kalena Yuga Sahasropalaksanena Divo Murdati Navatarayatat Vishnu Padam Ahum. Traducción. Sukadeva Goswami dijo: mi querido rey, el señor Vishnu, el disfrutador de todos los sacrificios, apareció en la forma de Vamanadeva en el recinto de sacrificios de Bali Maharaj. Entonces extendió su pierna izquierda y, al hacerlo, tocó el final del universo con la uña del dedo gordo de su pie. Agujereó la cubierta del universo. Por ese orificio entró el agua pura del océano causal en la forma de río Ganges. Habiendo lavado los pies de loto del Señor, que están cubiertos de polvo rojizo, el agua del Ganges adquirió un color rosado muy hermoso. Todas las entidades vivientes pueden purificar su mente de la contaminación material con tan solo tocar las trascendentales aguas del Ganges. Esas aguas, a pesar de ello, siempre permanecen puras. El Ganges, antes de descender al universo, toca directamente los pies del loto del Señor. Por eso recibe el nombre de Vishnupadi. Más tarde recibió otros nombres como Janavi y Bhagirati. Después de 1000 milenios, el agua del Ganges descendió sobre Dhruva Loka, el planeta más elevado del universo. Por eso, todos los sabios y eruditos proclaman que Dhruva Loka es Vishnupada, es decir, está situado sobre los pies del loto del Señor Vishnu. Significado, que al texto le da su Divina Gracia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En este verso, Sukadeva Goswami describe las glorias del río Ganges. El agua del Ganges recibe el nombre de Patita Pavani, es decir, la que libera a todos los seres pecaminosos. Es un hecho probado que la persona que se baña regularmente en el Ganges se purifica tanto externa como internamente. Externamente, su cuerpo se vuelve inmune a todas las enfermedades e internamente va adquiriendo una actitud devocional hacia la suprema personalidad de Dios. En la India hay muchos miles de personas que viven a orillas del Ganges, se bañan regularmente en sus aguas y es indudable que ello les purifica, tanto espiritual como materialmente. Muchos sabios, y entre ellos Sankaracharya, han compuesto oraciones de alabanza al Ganges. La misma tierra de la India ha llegado a ser gloriosa gracias a que por su superficie fluyen ríos como el Ganges, el Yamuna, el Godavari, el Kaveri, el Krishna y el Narmada. Todo el que vive en las tierras adyacentes a esos ríos tiene, por naturaleza, una conciencia espiritual avanzada. Srila Madhvacharya dice: Barahe vama padantu tat anyeshutu dakshinam padam kalpeshu bhagavam uyahara trivikraman. De pie sobre su pierna derecha y extendiendo la izquierda hasta alcanzar el borde del universo, el señor Vamana recibió el nombre de Trivikrama, la encarnación
que llevó a cabo 3 actos heroicos. Hasta ahí el significado, Maharaj. Maharaj, tienes el micrófono apagado. Hayamos dicho que íbamos ¿en qué momento vamos a hablar de la historia de Vamanadeva? Cuando su merced disponga. Estamos... Este es el verso, sí señor, ahí está, comienza pues hablando cuál fue el origen o lo que causó que el río Ganges descendiera. Entonces ahí está el pasatiempo del señor Vamanadeva, sí señor. Bueno, entonces, de todas maneras, los pasatiempos del Señor Supremo son muy dulces y el dulce no hostiga. Entonces, así uno ya se sepa los pasatiempos, si vuelve y los escucha, pues tiene más seguridad de recordarlos, de que nunca le olviden. Es como se dice, recordar es vivir. Entonces, estaba el rey Bali ejecutando un sacrificio. Él adoraba a los semidioses, perdón, él adoraba al señor Vishnu, pidiéndole riqueza. Y entonces el Señor le había dado mucha riqueza, hasta el punto que los semidioses ya habían sido desplazados de sus planetas celestiales, y ya Bali Maharaj era el que prácticamente se había adueñado de todo. Entonces, cada vez que los semidioses se sienten hostigados, en especial, ya sea por demonios o por devotos. En este caso también ellos se hostigaron con las severas penitencias de Dhruva Maharaj. Entonces, ellos le piden misericordia al Señor Vishnu y él viene y los salva de cualquier aflicción. Entonces, estando el rey Bali ejecutando un sacrificio, apareció el señor Vishnu en forma de un brahmana enano. Pero como el Señor es supremamente atractivo, a pesar de venir con cuerpo de enano, el rey quedó cautivado apenas lo vio y quiso darle caridad en grandes cantidades. Pero Vamana Maharaj, como venía preparado para engañar al rey, para luego poderle quitar todo, entonces dijo: mi querido rey, cuando el rey le ofreció todo lo que él quisiera, Vamana Maharaj le dijo: mi querido rey, yo soy un renunciante. A mí me basta solo que me regales la tierra que pueda cubrir con 3 de mis pequeños pasos. Y entonces el rey, a pesar de que quería darle cosas grandes, se sintió en cierto modo como enojado. ¿Cómo así? Pero yo puedo darte si quieres un planeta entero. Puedo darte toda la riqueza que desees. Puedo darte cosas muy grandes y me pides apenas 3 pasos de tierra. No, eso no me parece bien. Pero el Señor se cerró en el tema de que solo quería 3 pasos de tierra. Entonces el rey, pues al no poder darle todo lo que él quería dar, pues bueno, mi Señor, pues aunque sea, si eso es lo que tú quieres, pues eso te daré, 3 pasos de tierra. Entonces recordemos que
Bali Maharaj tenía un maestro llamado Sukracharya y no era un ser ordinario. Es que los pasatiempos del Señor realmente son hasta cierto punto difíciles de asimilar bien, porque imagínense, Bali Maharaj era un demonio y el maestro tenía que ser otro demonio, o sea, Sukracharya tenía que ser otro demonio. Y aún así, Sukracharya pudo percibir que el Brahmana enano no era un ser común, no era un ser ordinario, que era la personalidad de Dios Vishnu, que era Vishnu mismo, el cual había aceptado a Aditi y a Kasyapa como sus padres. Entonces él de inmediato le dijo como maestro de Bali Maharaj, le dice: mi querido Bali Maharaj, no le vayas a dar nada a ese Brahman enano. Él es el señor Vishnu, que ha aceptado a Aditi y a Kasyapa como sus padres. Y si tú le das 3 pasos de tierra, te quitará todo. Mucho le escribió todo, le dijo: con un paso cubrirá todos los sistemas planetarios inferiores. Con el segundo paso cubrirá todos los sistemas planetarios superiores. Y eso era lo que tenía el rey, no tenía más. Aunque pues para el rey aparentemente era muchísimo, ¿no? Era algo, una opulencia inconmensurable. Entonces le dice Sukracharya, y con 2 pasos te quitará todo, y cuando él te diga que dónde va a dar el tercer paso, entonces tú tendrás que decirle que lo dé sobre tu cabeza, y entonces tu próxima morada va a ser en el infierno. Y aún así, Bali Maharaj no le hizo caso a su maestro. Se dice que hay 2 instrucciones que un discípulo puede desobedecerle a su maestro. Una es cuando le dice que se tiene que casar, el discípulo puede desobedecer esa orden. Y otra es cuando su maestro le habla en contra de Krishna, en contra de la personalidad de Dios, en contra del servicio devocional. Entonces ahí Bali Maharaj hizo lo correcto, desobedeció la orden de su maestro porque se estaba yendo en contra del señor Vishnu. Entonces Bali Maharaj pensó para sí: si todo lo que tengo me lo ha dado él, y si ahora viene a quitármelo, pues de todas maneras era de él. Entonces, ¿qué problema tengo yo? Y si me toca ir al infierno, pues también iré al infierno. Eso se llama una decisión muy madura, una decisión acompañada de determinación. Entonces no le importó ni las amenazas de su maestro Sukracharya. Lo único que le importaba ahora era la personalidad de Dios. Y entonces, aún así, cuando el rey tomó una jarra para echarle agua al Señor, para que se lavara las manos y para sellar, digamos, como el compromiso de que yo prometí que te daba 3 pasos de tierra. Entonces se sellaba el compromiso, que el mismo rey le alcanzara agua al Señor y él se lavara las manos y tomara un poco de esa agua. Entonces Sukracharya, como era también un gran místico, se introdujo en la jarra y obstruyó el hueco de la jarra donde iba a salir el agua, para que
el Señor no se lavara las manos y entonces no se sellara el compromiso que estaban haciendo allí de 3 pasos de tierra. Entonces mire que el Señor ahí sacó un espartillo y lo metió por el hueco de la jarra y de inmediato le reventó uno de los ojos al maestro de Bali, a Sukracharya. Y entonces inmediatamente ya el dolor lo doblegó y ahí mismo se tuvo que salir de la jarra. Y entonces al salirse de la jarra, ahí mismo ya comenzó a salir agua. Y el Señor se lavó sus manos y tomó agua y ya quedó sellado el compromiso. Luego entonces comenzó a expandirse hacia arriba, se puso delgadito y se fue subiendo, subiendo hasta que alcanzó la altura del sol y luego sobrepasó la altura del sol. Y cuando ya se hizo lo suficientemente grande, entonces dio un paso y entonces ahí mismo abarcó todo el planeta Tierra. Luego dio el segundo paso y abarcó todos los sistemas planetarios. Y ahí fue cuando con el dedo gordo de su pie izquierdo le hizo un agujero a la cobertura del planeta y entonces salieron gotas de agua del río, del océano causal, y de allí es donde se forma el río Ganges. Estas gotas cayeron a la cabeza del señor Shiva y allí se mantuvieron por muchos milenios hasta que después ya fue descendiendo por diferentes lugares, planetas celestiales y todo, pasando por Dhruva y pasando por los planetas de los grandes sabios. Entonces, Krishna es muy tremendo, ¿no? Le dice, mi querido Bali, me prometiste 3 pasos de tierra y apenas he dado 2. Ahora, ¿dónde voy a dar mi tercer paso? Entonces se dice que el rey fue muy inteligente, porque pues lo único que le quedaba, lo único que le quedaba era su cabeza. Entonces dijo, mi querido señor, por favor, dalo sobre mi cabeza. Entonces, tan pronto como el señor colocó el pie sobre la cabeza de Bali Maharaj, de inmediato se purificó de cualquier mancha que hubiera tenido, de cualquier cantidad de pecados. Quedó purificado 100%. Pero a la vez lo hundió hacia los planetas infernales. En cierto modo se cumplió la maldición de su maestro Kripacha, ¿cómo es? Sukracharya, de morar en los infiernos. Pero como él le entregó todo al Señor, el Señor se sintió como muy endeudado con él, con Bali Maharaj. Y se quedó acompañándolo allá, o sea, una expansión del Señor se quedó acompañándolo allá y eternamente lo acompaña en los planetas infernales. Entonces, fue gracias a esto que descendió el río Ganges a la tierra. Y se dice que uno de los nombres es Patita Pavana, que viene a salvar a todas las almas contaminadas del mundo material. Pero entonces, meditando un poquito en todas las glorias del río Ganges, de todas maneras la escritura nos dicen que las aguas de los ríos sagrados nos purifican de una manera prolongada.
pero que en cambio la asociación con un devoto puro del Señor lo puede convertir a uno en un devoto, en un 2x3. ¿Por qué? Porque el sadhu, el devoto, nos habla de Krishna, nos habla de muchas cosas bonitas, cosa que en las aguas no nos van a decir nada. Solo nos van a ir purificando gradualmente en la medida que prolongadamente nos bañemos en sus aguas. Pero como nos pasa lo del elefante, se dice que el elefante se mete al río, se da un muy buen baño. Cuando sale del agua, se echa tierra por toda parte del cuerpo. Entonces, ¿de qué le sirvió su baño? Entonces, en forma similar, las entidades vivientes que se bañan en las aguas sagradas, en el momento que se están bañando, se purifican y puede que salgan purificadas, pero tan pronto como salen a la tierra, otra vez se contaminan. Entonces, por eso en el diálogo de Pariksit Maharaj con Sukadeva Goswami, Pariksit Maharaj le dice que no está de acuerdo con la expiación de muchos, incluso habla de cristianos y también habla de devotos. Primero dice que muchos cristianos van a la iglesia, se confiesan de todos sus pecados y enseguida reanudan su vida pecaminosa al día siguiente. Entonces otra vez se contaminan de nuevo. Y que en forma similar muchos devotos también cantan el Maha Mantra Hare Krishna. Seguir cantando para purificarse. Entonces, Pariksit Maharaj compara esta expiación al baño del elefante. Y también habla de una prisión, que a un delincuente lo encierran en una prisión y él paga su delito, pero en cuanto sale de la cárcel continúa otra vez sus fechorías. Entonces, ¿de qué le sirvió haber estado en la cárcel? Entonces, lo que quiere decir aquí París, y entonces Sukadeva Goswami, siendo igualmente un maestro muy inteligente, estuvo de acuerdo con la explicación de Pariksit Maharaj. Dijo que no era posible contrarrestar una actividad pecaminosa con otra actividad piadosa. Entonces, el verdadero prayaschitta, o la verdadera expiación, consiste en que uno no vuelva a caer en las actividades. Cometer una actividad pecaminosa y volver y caer de nuevo se considera una sinvergüenzura. Una persona que no, un sinvergüenza. Entonces, a menos que uno no deje de ser sinvergüenza, le va a quedar difícil no volver a caer en las actividades pecaminosas. Entonces, se dice que las aguas del río Ganges purifican tanto el cuerpo como el alma. Pero repito, yo he leído en las escrituras de que no es que si eso fuera directamente así, entonces ¿para qué escrituras? ¿Para qué templos? ¿Para qué sadhus? ¿Para qué prasada? Entonces se dan cuenta que para uno purificarse completamente es necesario realizar los 9 procesos de la devoción.
realizarlos, porque el primer requisito es que uno escuche atentamente. Y cuando uno escucha atentamente, van a llegar una lluvia de instrucciones. Una lluvia de instrucciones. Eso significa que hay muchas cosas que debemos hacer para lograr una purificación completa. Entonces, por eso la canción de Bhaktivinoda Thakura, dedicada a la mente, está en la página 91. Oh mente mundana, adora al hijo de Nanda, y del temor te va a librar. Qué difícil es nacer con vida humana para cruzar la ilusión junto a un Vaishnava. Entonces, por eso decía yo que hay aparentes contradicciones en las escrituras. Porque Bhaktivinoda Thakura dice que uno puede cruzar el océano material a través de un Vaishnava. No le dice que solamente bañándose en el río Ganges, pero tampoco está diciendo que no se bañe en el río Ganges. Entonces ahí donde uno tiene que aprender a complementar unas instrucciones con otras para poder comer. Oh mente mundana, ahora el hijo de Nanda, y del temor te va a aliviar. Qué difícil es nacer con vida humana para cruzar la ilusión junto a un Vaishnava. Y luego finalmente dice, escuchar de él, cantar, recordarlo, reverenciar, servir sus pies, servirlo a él. Adorarlo, amistad, rendición total. Es el deseo de Dasanudas. Entonces, el último de los 9 procesos es el más importante de todos. Es como subir una vara de premio. Si uno quiere alcanzar el premio verdadero, tiene que llegar hasta lo más alto de la vara. Entonces, similarmente, los 8 procesos anteriores lo van llevando a uno gradualmente, como si uno tiene que subir a un tercer o cuarto piso y si no hay ascensor, tiene que subir por las escalas. Y una vez usted comience a subir las escalas, si quiere llegar al cuarto piso, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que terminar el recorrido hasta arriba, hasta el cuarto piso. Porque si no, entonces no, si se queda en el camino no va a llegar al cuarto piso. Entonces, similarmente, si queremos desarrollar amor puro por Dios y queremos entregarnos, por lo menos como lo hizo Bali Maharaj se entregó todo, entregó sus pertenencias y su cuerpo. Mientras que muchas almas muchas veces quieren dar sus pertenencias, pero no quieren dar su cuerpo. Su cuerpo lo quieren para disfrutar ellos mismos. Entonces, entregarle todo a Krishna es entregarle todo, inclusive nuestro libre albedrío también. Entonces, ya hay todas las glorias. Si hay algunos comentarios, adelante. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, respecto a la pregunta que hacía la madre Vidyasarar y que en este verso ya se menciona, de los otros nombres que recibe el río Ganges, Yanavi y Bhagirati, encontré 2 pasatiempos que se relacionan o que nos explican por qué se dan esos nombres. Uno de ellos está en el Ramayana, es el canto 1, capítulo 17 casualmente, ya que estamos leyendo aquí también el capítulo 17 del Bhagavatam, entonces es en el capítulo 17 del canto 1 del Ramayana, titula El impetuoso descenso del Ganga a la tierra. Y pues si Maharaj me permite, voy a leer esos 2 pasatiempos donde explica por qué se llama Bhagirati y por qué se llama Yanavi también, Bien. el río Ganges. ¿Le parece, Maharaj? Sí. Bueno, entonces, primero dice,
Un rey llamado Sagara adquirió mágicamente 60.000 hijos. Esto es como un resumen, ¿no? Porque en realidad el pasatiempo es larguito. Un día, el rey Sagara realizó un ritual de culto por el bien del reino. Una de las partes integrantes del ritual era un caballo, que fue robado por el celoso Indra. Sagara envió a todos sus hijos sobre la tierra para buscar al caballo. Lo encontraron en el inframundo, junto al meditante sabio Kabil, atado por Indra, el rey Swang. Creyendo que el sabio había robado el caballo, lo insultaron y alteraron su penitencia. El sabio abrió sus ojos por primera vez en varios años y miró a los hijos de Sagara. Con esa mirada, todos ardieron hasta morir. Las almas de los hijos de Sagara vagaron como fantasmas, dado que sus ritos finales no se habían realizado. Para el moksha de todos los hijos de Sagar, Ashuman, sobrino de estos, comenzó a rezar a Brahma para traer a Ganga a la tierra hasta el final de su vida, pero fracasó. Entonces su hijo Dilip hizo lo mismo con igual resultado. Cuando Bhagirata, que significa quien hace un gran trabajo duro, ese es uno de los nombres del río Ganges, Bhagirata, que significa quien hace un gran trabajo duro, obteniendo su nombre por su labor a traer el Ganga a la tierra. Uno de los descendientes de Sagara, hijo de Dilip, aprendió su destino, juró traer a Ganga a la tierra para que sus aguas pudieran purificar sus almas y liberarlas. Entonces, Bhagirati es uno de los descendientes del rey Sagara, que quiso hacer esta penitencia para liberar a los hijos del rey Sagara. Entonces, Bhagirata entonces oró al señor Brahma para que Ganga bajara a la tierra. Brahma aceptó y ordenó a Ganga bajar a la tierra y luego a las regiones inferiores para que las almas de los ancestros de Bhagirata pudieran ser capaces de ser liberadas. Ganga sintió que esto era insultante y decidió inundar la tierra mientras caía de los cielos. Alarmado, Bhagirata oró a Shiva para que dividiera el descenso del Ganga. Ganga cayó sobre la cabeza de Shiva, pero este la atrapó tranquilamente en su pelo y la dejó salir en pequeños ríos. El toque de Shiva santificó aún más a Ganga. Mientras Ganga viajaba a los mundos inferiores, creó un río diferente para que se quedara en la tierra y ayudara a purificar las desafortunadas almas que permanecían allí. Es el único río que pasa por los tres mundos, Swarga, Diti y Patala. Esto se llama Tripataga, quien viaja por los tres mundos, que significa en sánscrito quien viaja por los tres mundos. Por los esfuerzos de Bhagirata, Ganga descendió a la tierra y desde entonces el río se conoce como Bhagirati, usándose el término Bhagirata Prayatna para describir los valientes esfuerzos o logros difíciles. Entonces hasta ahí está la explicación de por qué también se le llama Bhagirati. Otro nombre por el que se conoce a Ganga es Jahnavi. Se debe a la historia en la que Ganga desciende a la tierra de camino a Bhagirata y sus turbulentas aguas destruyen los campos y el sadhana de un sabio llamado Janu. Enfurecido, se bebió todas las aguas del Ganga. Entonces los dioses rogaron a Janu que liberase a Ganga para que pudiera continuar con su misión. Agradecido con sus peticiones, Janu liberó las aguas de Ganga por sus oídos. De ahí el nombre de Jahnavi, hija de Janu. Entonces esta es la explicación de por qué también se le llama Jahnavi. Hasta ahí las dos historias. Y respecto a, pues al otro nombre que menciona en el significado, donde se dice que recibe el nombre de Patita Pavani, porque libera a todos los seres pecaminosos, estaba recordando que nosotros también cantamos Gurudeva Patita Pavani, entonces eso pues
hace alusión a la maravillosa instrucción del maestro espiritual, que actúa también para purificarnos, ¿no? Digamos que se podría comparar la instrucción del maestro espiritual, la instrucción del Gurudeva, a las aguas del Ganges que purifican, ¿no? Porque pues acá está diciendo que también es Patita Pavani. Y Srila Prabhupada hace alusión a las glorias del río Ganges en varios de sus significados. Entonces, por ejemplo, en el significado del verso 1 del canto 1, capítulo 1, donde el Sukadeva Goswami instruye al rey. Entonces, Srila Prabhupada dice, los relatos acerca del Señor Krishna son tan auspiciosos que purifican al orador, al oyente y al que pregunta. Se dice que dichos relatos son como las aguas del Ganges, el cual fluye procedente del dedo del Señor Krishna. A donde quiera que las aguas del Ganges van, purifican la tierra por la que pasan y a la persona que se baña en ellas. Asimismo, los Krishna Katha o los relatos acerca de Krishna son tan puros que donde quiera que se expongan, se purifica el lugar, el oyente, el que pregunta, el orador y todos los interesados. Entonces, aquí aparece otra comparación con la pureza que concede el río Ganges y tiene que ver con el Krishna Katha. Entonces, el Krishna Katha es tan purificatorio como las aguas del río Ganges que desciende directamente de los pies del loto del Señor. Entonces, aquí Srila Prabhupada nos está mencionando eso y pues es muy esperanzador porque yo personalmente no conozco el río Ganges, no he podido ir al río Ganges y pues me consuela saber que el Krishna Katha tiene concede esa misma misericordia, según lo menciona Srila Prabhupada en este verso. Entonces, habla de lo maravilloso que es escuchar los relatos acerca del Señor y que purifica todo, ¿no? A quien escucha, donde se leen los relatos, donde se narra, a quien los narra y a quien se interesa en escucharlos, ¿no? Bueno, en otro significado, el verso 385, el del Srimad Bhagavatam también, o sea, canto 3, capítulo 8, verso 5, dice, todo aquel que toque el agua del Ganges con su cabeza, toca sin duda los pies del loto del Señor directamente y puede liberarse de todos los efectos de los actos pecaminosos. Si un hombre, después de bañarse en el Ganges o de lavarse de todos los pecados, vigila de no cometer más actos pecaminosos, se liberará sin duda alguna. Pero si de nuevo se entrega a las actividades pecaminosas, su baño en el Ganges es igual al de un elefante que se baña muy bien en el río, pero luego lo echa a perder todo, cubriéndose de polvo al estar en la tierra. Entonces, esto tiene que ver con lo que Maharaj nos estaba diciendo acerca de nuestra naturaleza como de sinvergüenzas, ¿no? De supuestamente pues hacer cosas para purificarnos, para limpiar nuestros pecados, pero no salimos de esa mentalidad y seguimos cometiendo los mismos actos. Entonces, Maharaj nos hablaba del baño del elefante. ¿Sí? Cuando no se asume, digamos, sinceramente ese deseo de rendirse al Señor Supremo y de dejar las actividades pecaminosas, sino que seguimos pensando que tenemos mucho tiempo, ¿no? Que como que, bueno, todavía puedo vivir unos añitos más, entonces después me arrepiento, y la mente lo engaña a uno mucho, ¿no? Se hace como lo sabotea a uno mismo porque justifica cosas que hacemos y que en el fondo sabemos que no son correctas, que no nos conducen pues a una vida espiritual verdaderamente genuina. Y nosotros la justificamos con esa mentalidad sinvergüenza que dice Maharaj que tenemos y que Srila Prabhupada también lo menciona varias veces. Eso consiste en autoengañarnos y justificar todas esas cosas que hacemos. Entonces, sí, es misericordiosa el agua del río Ganges,
sí purifica, pero pues primero yo he oído de personas que van y como no conocen o no tienen, digamos, la fe, no tienen el conocimiento para saber lo maravillosa que es, pues lo ven como una visita más, ¿no? Y no son capaces de visualizar, pues que es directamente a los pies del loto del Señor y que por eso pues purifica, ¿no? Y en ese sentido no le dan el valor que tiene. Ahora, pues también se da el caso de que uno ha leído y sabe que es maravilloso, pero puede que no pueda ir, ¿no? Entonces, pues para alguien que va y va con la conciencia correcta y que tiene la posibilidad de purificarse en el río Ganges, eh, lo, lo correcto y digamos lo acertado sería pues modificar todas sus conductas pecaminosas y verlo realmente como un acto purificatorio y darle pues el sentido, el valor y, que tiene y hacer todos los cambios necesarios para ser coherente con esa purificación de ir al Ganges para darle todo el respeto que tiene y no ser como el baño del elefante el que nos habla así la Prabhupada. Entonces, en este verso, pues, en resumen, se habla de los nombres del río Ganges, de por qué es Patita Pavani y, y pues de lo misericordioso que es vivir, por ejemplo, para quienes están cerca del río Ganges, que se bañan regularmente en sus aguas y que se purifican, ¿no? Que incluso ha habido sabios que le han compuesto oraciones de alabanza al río Ganges. Y, y pues también que desde el punto de vista geográfico, el río Ganges, que riega la India, que es el más largo, pues es digamos, el que genera fertilidad en la tierra, en todos esos cultivos que hay pues cerca o bueno, por todos los lugares por donde pasa, digamos que va como repartiendo también en cierto modo misericordia, ¿no? Entonces, eso quería decir Maharas. Perdón. Eh, para agregar un poquitico, es que hay personas que tienen la oportunidad de ir a la India, de ir al río Ganges, pero son muy apegados a la forma todavía. No, no, no valoran mucho no ven como la esencia. Siempre tiene como varios puntos de vista. Uno puede mirar las cosas desde diferentes puntos de vista. Entonces alguien todavía muy apegado al cuerpo, muy apegado a la forma, no es capaz de bañarse en el Ganges y mucho menos de tomar de sus aguas. Cuando ven bajar un cadáver, cuando lo ven lleno de espuma y cieno, piensan que si me meto ya me contamino, imagínense. Entonces, Sridhar Maharaj, recordando recientemente su advenimiento, que fue el 16 de mayo. Entonces, él fue con un estudiante de la Gnosis a la India y llegaron al río Ganges y estaba el río lleno de espuma y cieno y todo embarrado. Y creo que continuamente bajan cadáveres flotando ahí por el río abajo. Y el amigo de Maharaj no fue capaz de meterse al río. Y que decide tomarse un trago de agua, no lo hizo. Y Sridhar sí, y él contándonos la historia del amigo gnóstico, decía, no se ponga a ver la forma, simplemente tenga fe en lo que las escrituras dicen. Las escrituras dicen que el agua del río es pura. Entonces, métase, báñese, no se ponga a mirar la forma. Y a pesar de que se ve a veces el río desde el punto de vista físico contaminado,
Los científicos han sometido el agua a prueba y han descubierto que el agua es pura, que no tiene ninguna contaminación. Entonces, Hare Krishna, sigamos adelante. Muchas gracias. Maharaj, disculpe, el Prabhu-Nitya tiene la mano levantada. Hare Krishna, Prabhupada. Y la madre de Natarini también. Adelante. Ahora, a ver, bueno, es una preguntita más o menos, mandas, ya se me ocurre. En su carácter es el maestro De Bali Maharaj. Shukracharya, ¿cierto? Y si es así un maestro espiritual, ¿en qué consiste el avance espiritual de los demonios? Esa es la pregunta que se me ocurre. Ah, pues de todas maneras no es que la sepa responder muy bien, pero retomando la historia de Vritrasura. Vritrasura era un demonio muy poderoso y finalmente se supo que Vritrasura había sido un brahmana y luego se había transformado, luego había nacido como Chitraketu y había reinado y había tenido mucha opulencia. Entonces los poderes de los demonios consiste en austeridad de vidas pasadas. Entonces, como retomando un poquito, recordando el pasatiempo de Yaya y Vijaya, a la final, pues son pasatiempos que las actividades de Krishna son inconcebibles. Entonces, debido a que ellos habían sido, o sea, Hiranyas e Hiranyakasipu, como habían sido habitantes del mundo espiritual de Vaikunta, entonces, cuando tomaron cuerpo humano, pues tenían un poder extraordinario, un poder tan grande que ni los semidioses juntos podían destruirlos. Y entonces, por eso tenía que venir Krishna mismo, con la misión de desencarnarlos, y a la vez, y por ahí mismo liberarlos. Entonces, por eso se dice que los demonios pesados como ellos los tiene que matar Krishna, pero que en Kali Yuga no hay demonios poderosos, son chichipatos, entonces se tiene que matar entre ellos mismos. Y al matarse entre demonios, pues, no van a lograr ninguna liberación, porque un demonio no va a liberar a otro demonio. En cambio, si el demonio es muy poderoso, entonces Krishna viene y le quita el cuerpo y lo libera. Más o menos es lo que le puedo decir para Bonita y Pada. Bueno, gracias, o menos. Gracias. Tengo otra preguntita por ahí, pero eso es para esta noche, porque es de la ciencia confidencial del Bhakti Yoga, no del Bhagavatam. Entonces esta noche hago otra pregunta que se me ocurrió también. Andaba Hare Krishna. Ay. Adelante, madre. Madre de Natarini. Jai Dandavatanas, Maharaj, tenga la bondad. En este punto, los sinvergüenzas que somos la mayoría, ¿hay algún avance cuando se realiza servicio devocional como es cantar y escuchar, pero se sigue haciendo sinvergüenzuras a pesar de saber y entender, pero no realizar? Y se sigue cometiendo las sinvergüenzuras. ¿Hay algún avance en esto o no? Sí, claro, madre.
En el Bhagavad Gita, no sé si la madre Mahanandi conozca ese texto, capítulo, donde dice que en este sendero no hay pérdida ni disminución. Y el Sí, mínimo así. en esta senda lo puede salvar uno del más grande tipo de temor. Sí, Maharaj, pero en el momento en que se está hablando del baño del elefante, o sea, sabiendo y entendiendo que no se debería realizar tal o cual acción, a pesar de todo eso, igual, o sea, el cantar y el escuchar, estamos haciendo el baño del elefante. Y usted mencionó, ¿no? Que es como nada, si es como el baño del elefante, que no produce ningún efecto. Entonces, ¿cuál sería el avance? No, espere, madre, lo que pasa es que hay palabras que no se pueden hecho. O sea, cuando se dice que uno se purifica, vuelve y se contamina y se compara al baño del elefante, no significa que no, no haya hecho nada bueno. Lo que para ir al mundo espiritual sí le toca pulirse por completo. Pero todo lo que uno haga que sea bueno se convierte en una actividad piadosa y se dice que uno logra la purificación completa después de muchos nacimientos, habían acumulado muchas actividades piadosas durante varios nacimientos, hasta que suma. Por ejemplo, usted se da cuenta que en creencias de lucha o de esto y aquello, ganan por puntos. Puede que no gane, si ya han incluso utilizado ese término, que uno a Maya no le, sino que le ganaba era por puntos. Entonces, cada día que uno pueda ser consciente de Krishna es un punto en contra de Maya y un punto a favor de conciencia de Krishna. Pero se espera que uno en alguna etapa de la vida se libre, digamos, frene por completo todas las actividades pecaminosas, no volviendo a recaer en ellas. Es cuando realmente uno se vuelve apto para entrar al mundo espiritual. Pero las mismas actividades piadosas que uno acumula vida tras vida le van dando fuerza para que un día pueda decir no a la vida pecaminosa. Ya hay madre. Gracias, María. Bueno, madre Manandi, entonces, si no hay más, ahora sí sigue adelante. Maharaj, es que respecto al baño del elefante en el Upadeshamrita, Ay, disculpe, madre, es que el Praunichepa y la madre Viviasara tienen la mano levantadita. No sé ustedes, Maharas, qué decir. Gracias. ¿Quién la levantó primero? ¿Mi taipada o la madre? El Praunichepa y luego la madre Viviasara. Bueno, pero mi taipada. Adelante. Ya la levanté, lo que es que se quedó levantada. Ah, bueno. Bájela para que no se canse. Sigue la madre Viviasara entonces. Ya, Yaribol, gracias, madrecita. Sí, solamente también tengo una inquietud acerca de este proceso de purificación que se me viene a la mente por el pasatiempo que Maharaj nos relataba. Decía que el rey Bali o Maharaj Bali había sido un demonio y por ende tenía su maestro espiritual, su Kracharya, que también era un demonio. Claro, este demonio pudo percibir que el señor Vishnu o Vamana era el señor supremo. Entonces él tenía miedo de que le concediera todo lo que quisiera el señor Vishnu. Pero cuando él accedió y puso su pie izquierdo sobre su cabeza, pues usted mencionaba que
Bali Maharaj se purificó totalmente, pero sin embargo de esto fue enviado a los planetas infernales. Entonces esto me hace pensar que ni siquiera por esta purificación que fue concedida por el Señor Vishnu, él pudo ascender así a los planetas celestiales, más bien fue enviado a los planetas infernales. Entonces, parte del proceso de purificación es ir ahí a los infiernos para ascender a los planetas superiores. Si es así, entonces nosotros estaríamos perdidos, como dice el Prabhu Nitaipada, estamos en la olla, porque además de que tratamos de hacer lo que se pueda, ¿no? En cuanto al servicio, cantar las majarrondas, tener una buena asociación, escuchar los pasatiempos, las escrituras, etcétera. Entonces, me suena a mí como muy, no tan esperanzador, sino triste, ¿no? Eso es Espere, Maharaj. Gracias. espere, tranquila. Pero muy lindo porque los comentarios, el sausanga es así, donde uno habla varios temas y se van aclarando dudas y todo. Lo que pasa, madre, es que es muy diferente ir al infierno como habitando, como a pagar un castigo. En el caso de Bali Maharaj no fue allá a pagar ningún castigo, él fue como encargado, ¿cómo se llama los que se encargan de una cárcel? Como el rector de la cárcel, o sea, el mandamás de la cárcel. Entonces, Administrar, ¿cómo se llama? como administrador. Eso. Entonces es muy diferente ser como el carcelero a estar encarcelado. Entonces Bali Maharaj es el carcelero de los planetas infernales, el que recibe y el que libera almas también. Y entonces, como Krishna necesita devotos que hagan ese tipo de servicios, por lo menos el señor Shiva es el maha devoto del señor. ¿Y por qué él maneja la modalidad de la ignorancia? Porque es el encargado de destruir el universo. Entonces no hay que, o sea, servicio devocional se puede ejecutar hasta en el infierno, y él lo está demostrando Bali Maharaj. Él es un devoto puro del Señor y está sirviéndole al Señor allá en el planetas infernales, pero como carcelero, no como que está encerrado allá siendo torturado, no. Ya, y mil Entonces, gracias por su iluminación, Maharaj. Muy acertado para mí. Gracias, gracias. Maharaj, entonces podría decir algo. bueno, Yo he escuchado a nuestros padres decir, ay, cuando ven a un enano y hablan sobre que le tienen miedo, que ellos tienen algo de infierno dentro de ellos, así he escuchado. ¿Me podría explicar sobre ese tema? Me llamó la atención lo que acaba de decir. Muchas gracias. pero no, pero es que Krishna puede asumir cualquier forma y él sigue siendo puro, se llama Pavitran, el más puro de todos. Pues de todas maneras el cuerpo que cada alma reciba, lo recibe de acuerdo a su karma. Pero que Dios es tan maravilloso que a la larga el alma en cualquier especie de vida donde se encuentre, hasta cierto punto es feliz. Yo he visto enanos muy felices, riéndose y haciendo, haciendo, haciendo reír a la gente. Y la gente los admira y bueno, hasta le dan regalo y todo. De pronto no es un cuerpo perfecto. De todas maneras, ningún cuerpo material es perfecto.
solamente el cuerpo espiritual es el que es perfecto. Entonces no hay problema de ver así. De todas maneras, todas las entidades vivientes sufrimos en mayor o menor grado de una u otra manera por el hecho de ser almas condicionadas. Eso ahí, todo el que esté en este mundo está, como se dice, en la olla. Lo único es, pues, estamos como en el pozo oscuro. Todo el mundo tenemos que luchar por salir de acá, pero lógicamente los que más luchan por salir de acá son las almas más piadosas. Entonces ahí no depende de qué cuerpo tengamos, sino cómo es que lo vamos a utilizar. No sé si... Muchas gracias. Ay, madre. La madre de Natarino otra vez tenía la mano levantada, no sé, Maharaj. Bueno, adelante. No, Maharaj, alguna vez escuché que absolutamente todas las entidades vivientes van primeros al infierno, así sean las piadosas. Por ejemplo, ¿cuál era el que dijo el nombre del elefante, pero en la guerra de Kurukshetra? Que dijeron que el nombre del elefante... Yudhishthira. Ya, entonces inclusive Yudhishthira también, pues, solamente por el hecho de, y no dijo una mentira, pero, o sea, fue simplemente, o sea, él dijo el elefante despacito, ¿no? Pero ya el otro bando pensó otra cosa. Pero inclusive él que por esa pequeña, digamos, mentira, entre comillas, tuvo que ir al infierno siendo un alma totalmente piadosa. Entonces, se dice que todas las almas primero van al infierno y tienen que pagar lo que tienen que pagar para ir a disfrutar luego de los planetas celestiales o donde les haya tocado. Pero en cambio, las almas que son muy pecaminosas y todo eso, primero van al cielo y enseguida caen al infierno. ¿Es verdad eso? Sí, madre, tiene toda la razón, pero ya lo voy a explicar. Bueno, primero que todo, Yudhishthira, él tuvo que ir al infierno no por la mentira que dijo, sino porque era Krishna quien le dijo que mintiera y él dudó seguir la instrucción de Krishna. O sea, se apegó más a su ética, a su dharma, al cumplimiento de su deber, que a la orden de Krishna. Se olvidó que en ese momento no pudo concebir de que Krishna era la autoridad máxima por encima de todo, y entonces dudó. Él debería haber dicho lo que Krishna le ordenó sin dudarlo. Entonces, esa fue la razón por la cual él tuvo que ir al infierno. Y todos los Pándavas, ahí uno se da cuenta porque el Mahabharata es el drama de la vida, donde uno ve todas las cosas buenas y malas que cada entidad viviente pueda hacer. Entonces, todos los Pándavas, aunque cuando es mayor la cuota de actividades piadosas, se va al infierno y una pequeña minoría de actividades pecaminosas, entonces se va primero al infierno a purificarse para luego ir a gozar eternamente. En cambio, si la actividad pecaminosa es mayor y la actividad piadosa menor, como en el caso de los Kurus, ellos fueron a los planetas celestiales primero a disfrutar un poquito de lo que merecían por su piedad para luego ir al infierno. No podemos, de todas maneras, en el campo de batalla, o sea, ahí tenemos que aprender a ver de una manera general a todas las almas de la creación material, ¿no?
porque si uno se pone a cuestionar los personajes de la guerra, de la batalla de Kurukshetra, pues dice que esa es una guerra, digamos, santa, donde los que están allí participando no eran ordinarios. Habían muchas personas de un alto nivel espiritual, pero como estaban haciendo el drama para mostrarle al mundo de las almas condicionadas y a ver el bien y el mal, o sea, discernir entre bien y mal. Y en el Mahabharata si uno se ponía a analizar detalladamente cada uno de los punticos, tiene mucho compromiso. Imagínese que el solo hecho de usted regalar algo a alguien y luego quitárselo, eso ya la puede llevar a un planeta infernal. Y aparentemente parece que no fuera nada quitarle algo que uno le dio a otro. Entonces, lo mismo una promesa. Usted promete algo y hay un dicho que dice promesa es deuda. Si usted prometió algo, si no lo cumple en esta, la tendrá que cumplir en la próxima, pero tiene que cumplirla en alguna época, en algún nacimiento. ¿Por qué? Porque ya hizo la promesa. Promesa es deuda. Cuando el rey Dasarata fue complacido por la reina y él le ofreció 2 bendiciones, la reina en ese momento no se le ocurrió nada. Pero como el rey ya le había prometido 2 bendiciones, entonces quedó en deuda con la reina. Y llegó un momento en que le apareció una bruja o sea, la bruja Maya. Maya como pues, puede entrar y salir de cada uno de los cuerpos. Entonces le apareció la bruja Maya y le dijo, acuérdate que tienes una deuda, el rey tiene una deuda contigo. Te ofreció 2 bendiciones. Dile que llegó el momento de que tú necesitas las 2 bendiciones. Una es que tu hijo Bharata sea rey y la otra es que Rama sea mandado a un exilio por 13 años. Cuando el rey escuchó esto de la reina, no, pues no se murió de milagro, instantáneamente fue de milagro, pero pues eso lo puso y realmente él hubiera preferido no cumplir mire que todo tiene ¿cómo es que se dice? Su excepción. El rey no hubiera querido o no quería cumplir esas 2 bendiciones, porque Rama era el amor más grande de su vida. Entonces era mucho más elevado el amor de Rama que el amor por su esposa, por las bendiciones que le ha prometido. Pero el señor Rama pues venía con él a ejecutar ese tipo de pasatiempo de ser exiliado y le dijo al rey que no se preocupara, que él se iba al exilio, que que estuviera tranquilo y que Bharata reinara. Y Bharata de todas maneras no tomó el trono con gusto, incluso él no quería tampoco. Pero el señor Rama le pidió que no, que había que cumplir los designios del karma y que esto y que lo otro, que ya él había sido nombrado rey, que reinara. Y entonces él ni siquiera se sentó en el trono del señor Rama. Él más bien le pidió las sandalias al señor Rama y las llevó y las colocó en el trono. Y prácticamente mientras Bharata reinó fue en el nombre del señor Rama, o sea, el señor Rama realmente fue el rey. Tal como tiene que ser la vida de un monarca.
un monarca no es el rey realmente es Krishna, pero solo es un buen rey si hace la voluntad de Krishna. Entonces, así sucesivamente, madre. Ya, y reverencia de Krishna. Gracias, Maharaj. Maharaj, una cosita. Una cosita también, una pequeña, un punto para analizar bastante, pero un poco más profundo sobre estos temas. Hágale. Y es que, por ejemplo, cuando Krishna dice en el Bhagavad Gita de que en este proceso no hay pérdida ni disminución y que el más pequeño avance lo protege a uno del peligro más grande, eso es muy cierto, ¿no? Ahora bien, tengan en cuenta ese punto de partida. Entonces, en las enseñanzas de Puri Maharaj del corazón de Krishna, allí nos indican, si usted han leído ese libro, por ejemplo, Puri Maharaj habla sobre las ofensas, ¿no? El cometer la ofensa de desobedecer al maestro espiritual, Vaishnavaninda. Y él da los ejemplos exactamente esos, ¿no? El de Bali Maharaj, ¿no? Él cometió la ofensa de desobedecer a su maestro, ¿no? Y por eso está en el infierno, aunque sea de director del infierno, de esa parte del infierno. Entonces está en ese punto del que resaltan ahí, ¿no? Estaba Limara siendo un demonio por desobedecer a su maestro espiritual, aunque era para complacer al señor Vishnu, él está allá en las partes infernales. En otra parte también es que Maharaj Yudhishthira tuvo que ir al infierno también y pasar un rato allí. Fue también exactamente por eso, por dudar de la instrucción del señor Krishna. Entonces, aquí el punto central es lo que se analiza, se rescata aquí es la gravedad de la ofensa de dudar o desobedecer la instrucción del maestro espiritual. Sí, Prabhu, pero perdón también aclaramos aquí otro puntico, pero es que en el caso de Sukracharya, los Vedas, es que no recuerdo en qué parte de los Vedas lo dice, pero lo he leído y lo he escuchado. Y lo dice Chanakya Pandita también en una máxima. Dice que uno puede desobedecer al maestro espiritual dos cosas. Una, si él le pide si uno es brahmachari y le pide que se case, puede decirle que no, y ahí no hay ofensa. Y si le pide que haga algo en contra de los mandatos védicos, en contra de las órdenes de Krishna, también se puede desobedecer. Entonces, en este caso, Bali Maharaj no cometió ninguna ofensa con Sukracharya, porque más bien fue el dictado de su corazón, de complacer a la personalidad de Dios, que él había ido a recuperar el reino de los semidioses. Y entonces él entendió que pues todo lo que tengo me lo ha dado el señor Vishnu. Y si él viene a quitármelo, pues se lo entrego. De todas maneras era de él. Entonces, en este caso no hay ofensa. Pero si uno desobedece a un maestro espiritual fidedigno, que le está hablando de Krishna, eso sí lo puede llevar uno al infierno, claro que sí, pero... Ajá. Perdón, Dandavas, perdón. Entonces, ¿en qué punto podríamos nosotros entender si se supone que el maestro espiritual, o sea, para nosotros, ¿no? Obviamente, o sea, es Krishna mismo, ¿no es cierto? Es la instrucción. Y si el maestro espiritual le da cualquier tipo de instrucción, pues se supone que se la debe cumplir, ¿no es cierto? Y entonces, o sea, pero aquí acaban de decir que se puede también desobedecer en esos dos aspectos, pero si se supone que el maestro espiritual es Krishna mismo, ¿por qué? Entonces, ¿cómo podemos entender eso? ¿Cómo podemos decir, sí, voy a desobedecer? Porque
también las escrituras lo dicen así, pero viéndolo desde el punto de vista que la instrucción viene dada del maestro espiritual y que es Krishna mismo, entonces, ¿cuál es el punto ahí? Ahí tenemos que aprender a desarrollar un sabio discernimiento. Yo sí estoy viendo a Krishna, si no estoy viendo a mi maestro. Y si mi maestro pero sí conozco las escrituras. Por ejemplo, la bruja putana vino disfrazada, o sea, era una demonia, pero se disfrazó de nodriza para Krishna. Entonces, en los comentarios de la bruja, como cada dice que la bruja putana es como el maestro engañador. ¿Y qué significa un maestro engañador? Aquel que no le da uno a Krishna. Pero si alguien le da uno a Krishna, no se puede ver como engaño. Entonces, es donde se requiere como de un buen discernimiento. Por ejemplo, el maestro espiritual le llegará a decir, vaya, haga sexo ilícito. Es una instrucción para seguirse al maestro espiritual. Entonces eso se tiene que es con discernimiento. Pero si le dice, vaya, lave las ollas, y usted no lo hace, ahí sí cometió ofensa con el maestro espiritual. ¿Sí me entiende, madre? Sí, más o menos, Maharaj. Gracias. Sí, uno dependiendo de la instrucción del maestro, también tiene que ver con las escrituras, porque se dice que la chari es aquel que enseña con su ejemplo y a la vez con enseñanzas de las estadías de las escrituras autoritativas. Entonces uno también tiene que saber qué es lo que el maestro le está diciendo a uno. Tiene que tener como un grado de discernimiento. Y todo lo que sea para nuestro avance espiritual no se puede desobedecer. Pero todo lo que nos obstaculice, realmente ahí sí nos metimos en un tema bastante complicado, porque yo escuché una vez una conferencia de un libro de Narayana Maharaj. Por ahí retengo, pero cositas muy minuciosas. Pero sí me di cuenta que era muy complicado porque habían muchas preguntas, o sea, muchas dudas, y las respuestas pues eran muy buenas, pero me di cuenta que llegar a ser uno dependiente 100% de su maestro espiritual, tiene uno que tener un alto grado de sabiduría para poder, como le digo, discernir entre bueno y malo, entre qué es lo que el maestro me está diciendo. ¿Qué tal que el maestro le dijera a uno, vaya mate a fulano de tal? Eso no sería una instrucción muy buena del maestro, sabiendo que el maestro es un ejemplo de humildad, de amor, de tolerancia, de misericordia. ¿Sí ve, madre? Entonces, ¿qué tal que el maestro me dijera, vaya mate a fulano de tal? Yo lo pensaría 2 veces para hacerlo. Claro, tiene razón, Maharaj. Pero en el tema, por ejemplo, en la batalla de Kurukshetra, Krishna mismo le dijo a Arjuna que tiene que matar a sus familiares. Claro, Arjuna lo meditó primero, pero a la final pues terminó obedeciendo. Sí, pero Krishna lo convenció de que al matar a sus no los iba, porque el alma, se dice que
el alma ni mata ni puede ser matada. Entonces Arjuna entendió eso, y al entenderlo, por eso se dedicó a luchar, porque solo iba a matar únicamente los cuerpos, y con eso le renovaba la vida, porque si tenían un cuerpo viejo, al morir, ellos recibirán un cuerpo nuevo. Entonces cada cosa tiene su pro y su con. Hare Krishna. Jai Maharaj, muchísimas gracias. Solo una última preguntita, perdónme las ofensas y perdón mi ignorancia. Pero, por ejemplo, usted acaba de decir, ¿no es cierto? O sea, se mata solamente el cuerpo, eso es una realidad. Pero entonces, ¿qué tal? O sea, el maestro espiritual le dice, vaya y mate a tal persona. Y si no se cumple la instrucción del maestro espiritual, se va al infierno. Pero si se cumple la orden del maestro espiritual, igual pues, o sea, va a tener que, está como salvado, digamos, así como, por ejemplo, como usted lo acaba de mencionar, ¿no es cierto? Pero es que eso no me queda claro. O sea, si se desobedece, se va al infierno. Y si se obedece y hace algo equivocado, igual se va al infierno. Es que, madre, de todas maneras, una cosa es el maestro que tenemos nosotros, o sea, como entidades vivientes, y otra cosa es la relación de Krishna con Arjuna. La relación de Krishna con Arjuna era en un campo de batalla, y la relación del Guru con nosotros es totalmente devocional. Entonces, si Arjuna le hubiera desobedecido a Krishna, hubiera cometido una ofensa muy grave. Pero lo que Krishna le aconsejaba a Arjuna, eso no nos lo va a decir el maestro a nosotros. ¿Sí ve la diferencia? Krishna le está diciendo a Arjuna que matara a sus parientes porque estaban luchando en contra de la devoción, en contra de la verdad, y era necesario, digamos, cambiar la dirección del mundo. Pero el maestro espiritual también nos habla de matar, pero nos habla de matar nuestra ignorancia, nuestro ego falso, y revivir nuestra devoción a Krishna. Así ve que es que ahí donde hay que discernir y saber qué es lo que me están diciendo y cómo debo tomarlo, y en qué me voy a beneficiar haciéndolo o no haciéndolo. Creo que eso es lo que le puedo aportar, madrecita. Muchas gracias. Gracias a usted, Maharaj. Bueno, Madre Manandi, ahora sí, continuamos entonces con el otro de eso. Madre Manandi. Jai Maharaj, sí, señor, aquí estoy. Texto 2. Dice, Yatraha Baba Virabrata Autana Padif Parama Bhagavatos Mat Kula Devata Sharanara Vindodakam Itiyam Anusavanam Utrisyamana Bhagavat Bhakti Yogena Vidam Klidyamanantar Hidrayam Aukantya Vivasamilita Loshana Yugala Kudmala Vigalitamala Vaspa Kalaya Vijayamana Roma Pulaka Kulako Dunapi Paramadarena Sri Rasa Vivarti. Traducción. Dhruva Maharaj, el famoso hijo de Maharaj Utanapada, es conocido por ser el devoto más excelso del Señor Supremo, debido a su firme determinación en la práctica del servicio devocional. Sabiendo que las sagradas aguas del Ganges lavan los pies del loto del Señor Vishnu, Dhruva Maharaj, en su propio planeta,
y hasta este mismo día recibe con gran devoción esa agua sobre su cabeza. Desde lo más hondo de su corazón piensa constantemente en Krishna con devoción profunda. Debido a ello está abrumado con ansiedades extáticas. De sus ojos entreabiertos fluyen las lágrimas y por todo el cuerpo se le levantan erupciones. Significado que el texto le da su divina gracia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. A la persona que está firmemente establecida en el plano del servicio devocional de la Suprema Personalidad de Dios, se la describe con las palabras Viravrata, completamente determinada. En ese devoto aumenta constantemente el éxtasis del servicio devocional. Así, tan pronto como recuerda al Señor Vishnu, sus ojos se llenan de lágrimas. Eso es característico del Mahabhagavata. Dhruva Maharaj supo mantenerse en ese plano del éxtasis devocional. Sri Chaitanya Mahaprabhu nos dio también un ejemplo práctico de éxtasis trascendental cuando vivía en Jagannath Puri. Sus pasatiempos se narran por extenso en el Chaitanya Charitamrita. Hasta ahí el significado Maharaj. ¿Puede explicar algo, madre? Pues ahí está hablando sobre Dhruva Maharaj. Dice que se conoce como un devoto, bueno, como el devoto más excelso del Señor Supremo, y en el significado Srila Prabhupada menciona que por ser una persona firmemente establecida en el plano del servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios, Dhruva Maharaj recibe el nombre de Viravrata, y Viravrata significa completamente determinado. Entonces, su merced nos ha hablado muchas veces de la importancia de la determinación, y se dice que sin determinación uno no se puede entregar a los pies del loto del Señor Supremo. Sin determinación uno no puede abandonar todas sus tendencias pecaminosas y verdaderamente entregarse al servicio devocional. Entonces acá nos está hablando de cómo Dhruva Maharaj, que tiene esa determinación, él es completamente determinado, tiene todo el tiempo, está pensando constantemente en el Señor Krishna, y dice que tiene una devoción profunda y que por eso está siempre como en éxtasis trascendental. Y Srila Prabhupada menciona también el éxtasis trascendental del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Pues él es el máximo ejemplo de éxtasis, ¿no? En todos sus pasatiempos siempre se narra cómo él estaba constantemente estático, ¿no? Meditando en el Señor Supremo. Entonces acá Dhruva Maharaj, sabiendo que el río Ganges desciende directamente de los pies del loto del Señor, pues él lo recibe en su morada, en Dhruva Loka. Y pues eso hace que él esté siempre pues como en éxtasis, ¿no? Esa determinación por recibir la purificación directamente del Señor, y lo tiene siempre en su corazón. Dice que recibe las aguas del Ganges con gran devoción. Entonces, pues al descender el río Ganges, digamos que el primer lugar que llega es a Dhruva Loka, y allí está Dhruva Maharaj para mostrarnos cómo debemos con gran devoción recibir pues el néctar que emana del Señor Supremo, ¿no? Que ya anteriormente decíamos que esa purificación del río Ganges es como la misma purificación, o digamos que se puede comparar a purificarse a través del Harikata, que se purifica quien escucha, que se purifica el lugar donde se lee los pasatiempos del Señor, que se purifica quien pregunta, que se purifica quien tiene la voluntad de escuchar. Entonces, pues aquí nos está mostrando Dhruva Maharaj cómo, pues si nosotros somos conscientes de que ese manantial de conocimiento espiritual que el Señor Supremo nos ha dejado verdaderamente nos purifica, porque procede directamente de Él,
pues debemos recibirlo con gran devoción, completamente dispuestos a ser instruidos y también abriendo nuestro corazón para que podamos comprender ese conocimiento. Y pues esa es la forma de purificarnos, así como el río Ganges nos purifica. Ya, Maharaj. Bueno, madre, muchas gracias. Yo creo que es hora de dejar por hoy. Muchas gracias de antemano por su asistencia. Creo que estuvo bien discutido el tema hoy. Agradecimiento también a la Madre Mahanandi por ser mi mano derecha en esta misericordia de hablar del Srimad Bhagavatam. Y a todos los asistentes, si tienen algunos comentarios, adelante, algunos aportes y reverencias a todos. Hare Krishna. Reverencias, Maharaj. Como que no hay algún devoto que, bueno, entonces les deseo un buen día. Gracias, Maharaj Tirthan. Gracias, Madre. Muy amables a todos. Hoy en las horas de la tarde estaremos con el Prabhu Nityaipada Acharya en la ciencia confidencial del Bhakti Yoga. Y mañana estaremos con las majarrondas a las 5 de la mañana y a las 7 de la mañana otra vez Sri Bhagavatam. Que tengan un buen día, un abrazo para todos, mis reverencias a cada uno. Jai. Reverencias. Haribol, Hare Krishna, muchas Krishna, gracias. Tirtha Maharaj ki jai. Jai, Jai. Gracias, gracias. Jai, Haribol.